Listo. Hoy vamos a ver una materia interesante desde el punto de vista molecular porque tiene tanto un aspecto que es básico, elemental, ¿cierto?, del conocimiento de aspectos de biología molecular biológicos, y también tiene un aspecto aplicado, que es lo que vamos a ver al final. Esto corresponde a lo que se denominan sistemas de restricción-modificación. Antes de partir, le advierto al tiro que esta clase originalmente es más larga. Hay toda una parte teórica que yo me voy a saltar luego, pero se las voy a dejar enunciadas por si ustedes quieren verla por su cuenta. Que tiene que ver con algunos sistemas de restricción-modificación que no vamos a ver, que son accesorios. Pero vamos a ver el más importante, que es lo relevante, ¿no? Así que ahí se los voy a comentar luego. Entonces, estos sistemas de restricción-modificación, ¿qué es lo que son? Son básicamente un sistema de defensa que tienen las bacterias contra las invasiones de virus que infectan bacterias. Vamos a ver cómo son esos sistemas y cómo a partir de ellos luego se deriva una de las herramientas biotecnológicas más interesantes para hacer biología molecular, que son las enzimas de restricción. Estos virus que invaden bacterias tienen un nombre y se denominan fagos. Aquí hay una figurita bien interesante que los describe en forma muy esquemática. Los fagos son básicamente virus que infectan bacterias. Ay, tengo una alergia terrible. Ya. Estos fagos, ¿cierto?, son estructuras como las de este tipo, ¿cierto?, proteicas, ¿cierto?, y que inyectan material genético básicamente a la bacteria. Y este material genético dentro de la bacteria puede seguir distintos caminos. Eso lo deben haber visto un poco más detallado probablemente en alguna de las clases del profesor Castillo. Lo importante es que las bacterias tienen sistemas para protegerse de esta infección. Y esos sistemas básicamente lo que tratan de hacer es eliminar este material genético que introduce el virus, aquí donde estoy pasando el cursor. No matan al virus propiamente tal, sino que en el momento en que el fago inyecta su material genético en la bacteria, este material genético, entonces, la bacteria tiene mecanismos para destruirlo y de esa manera detener la infección. Hasta la fecha, se han descrito al menos dos mecanismos de defensa. El sistema de restricción-modificación, que es el más antiguo que se conoce, que es el que vamos a ver ahora. Y el otro es de conocimiento más reciente, que son los famosos sistemas CRISPR-Cas. Los sistemas CRISPR-Cas, ¿cierto?, son famosos por su aplicación en la edición genética, pero se originan a partir, o su origen está como un sistema de defensa contra fagos en bacterias. De allí deriva la aplicación luego. Esto lo vamos a ver más adelante, en una clase posterior, en un tiempo más. Ahí les voy a volver a mencionar esta misma diapositiva para recordar. Ahora vamos a ver los sistemas de restricción-modificación, que son los sistemas, como les digo, más antiguos conocidos de defensa contra estos fagos. Son estos sistemas de restricción-modificación, son sumamente sencillos, ¿eh? Esto no presenta ninguna complicación. Tal como indica su nombre, tienen dos componentes, un componente restrictivo o de restricción y un sistema de modificación. A lo que se denomina el sistema de restricción corresponde simplemente a enzimas endonucleasas que degradan el ADN. Yo les comenté que la forma de defensa que tienen las bacterias contra estos fagos es degradar ese ADN, y para degradarlo necesitan una enzima. Varias enzimas en realidad, pero vamos a estar hablando de enzimas en general. Esas enzimas tienen actividad endonucleasa, es decir, cortan el enlace fosfoéster entre los nucleótidos del ADN del fago y de esa manera lo destruyen. Vamos a ver un poquito sobre la reacción bioquímica específica. El otro componente importante es el sistema de modificación, y que básicamente es un sistema de autoprotección. Porque si ustedes lo piensan, una endonucleasa, que es una proteína, simplemente una enzima, cuando ve ADN lo va a degradar. Pero ¿cómo esa endonucleasa va a saber si el ADN es el del fago o es otro ADN que incluso puede ser el ADN propio de la bacteria? Y lo degrada. La forma de distinguirlo es hacerle una marca al ADN propio, y esa marca corresponde a metilaciones. Entonces, ahí hay otra enzima en juego, ¿cierto?, que es la que corresponde al sistema de modificación. Se modifica el ADN, entonces, propio de la bacteria a través de metilaciones, y de esa manera no es susceptible de degradación por las enzimas. Entonces, yo protejo lo propio a través del sistema de modificación con las metilaciones, y el ADN del fago, que no viene con esas modificaciones, entonces es degradado
por la endonucleasa, por el sistema de restricción. Entonces funciona en base a esos dos componentes. Pensé que había alguien afuera. Ya, aquí hay un resumen, entonces, con un monito de esto que le acabo de comentar ahora, ya toma, con todos los elementos, ¿no? Ahí está el fago, ¿cierto?, que se encontró con la bacteria, está introduciendo su material genético para infectar la bacteria, y entonces el sistema de restricción, que es una endonucleasa, ¿cierto?, actúa y degrada ese material genético para detener la infección. Después vamos a ver que lo degrada en un sitio específico que se reconoce y luego vamos a ver eso. En paralelo, entonces, el sistema de modificación, que es básicamente las metilasas, lo que hacen, ¿cierto?, es marcar el ADN propio de la bacteria, ¿cierto?, en los mismos lugares de reconocimiento que reconoce la enzima, de manera de que la enzima ahora no pueda degradar estos lugares. Entonces pone esas metilaciones, digamos, a modo de protección. De esa manera, entonces, estas enzimas que degradan ácidos nucleicos, particularmente ADN, lo que van a hacer es destruir el ADN foráneo, en este caso el del fago, pero no van a destruir el ADN propio, ¿cierto? Eso nos interesa proteger. Aquí les cuento algunos aspectos moleculares de las metilaciones del ADN. El ADN puede ser metilado en distintos nucleótidos, y específicamente se metila las bases nitrogenadas. Por ejemplo, aquí a la izquierda ustedes observan una citosina. Esta es la estructura de una citosina, salvo ese metilo que está allí, que es agregado entonces por una metilasa. Entonces esta es una 5-metil citosina. Acá tienen la misma citosina, pero ahora está metilada, se fijan, en el grupo amino de acá arriba. Fíjense que acá estaba libre, digamos, y acá está metilado. Entonces está metilado también esta citosina, pero en otra posición. Se pueden haber distintas posiciones para metilar dentro del mismo, la misma base nitrogenada. Aquí tienen otras, para que no vean solo que son citosinas, por ejemplo, adenosina. Y esta adenosina está metilada allí, si se fijan, en este grupo amino. Hay varios otros ejemplos de metilaciones de distintas bases nitrogenadas en el ADN, pero estos son algunos de ellos, algunos ejemplos. Las metilaciones o la modificación se producen por estas enzimas que hasta ahora hemos llamado metilasas, ¿no? Pero su nombre técnico correcto en realidad es otro, porque hay muchas enzimas dentro de una célula que producen metilaciones y pueden metilar otras moléculas distintas al ADN. Entonces, las que hacen este tipo de modificaciones son en realidad DNA metiltransferasas. Ese es el nombre técnico. DNA, ¿cierto? Porque esa es su molécula blanco. Y metiltransferasa porque la metilación que ocurre en el ADN es la transferencia de un grupo metilo desde una molécula a otra. Entonces, lo que hacen estas enzimas, básicamente, es tomar una molécula química, que es la que normalmente transporta los metilos dentro de una célula. Esa molécula química la pueden ver aquí, en esta figura, se denomina S-adenosilmetionina, es muy común dentro de todas las células, eucarionte y procarionte. Y esa molécula va transportando metilo. Entonces estas enzimas toman el metilo, fíjense que está aquí, ese metilo de ahí, y lo pasan desde esta molécula a el ADN a alguna de las posiciones, por ejemplo, que vimos recién. Esto es lo que hacen estas DNA metiltransferasas. Les pongo aquí una cosita, que es un comentario nomás, y para que lo tengan en mente. Las metilaciones del ADN no solamente tienen que ver con los procesos de restricción-modificación, también tienen otras funciones. Una de las más conocidas es la, en eucariontes, por ejemplo, la transformación o la modificación de eucromatina a heterocromatina. Eso también está mediado por metilaciones del ADN. Y hay otras funciones de las metilaciones de ácidos nucleicos. Entonces, esta frase que está aquí en la segunda, simplemente para que tengan en consideración que la metilación del ADN sirve para este evento específico, ¿cierto? Que es proteger lo propio de la degradación de las enzimas de restricción, pero también las metilaciones en el ADN cumplen otras funciones que vamos a ir viendo poco a poco en el curso, en otra área. Bueno, la metiltransferasa entonces transfieren el metilo desde esta molécula a bases nitrogenadas en el ADN. Esa es la forma en la cual funciona. Aquí entonces vamos a
ver en términos específicos el sistema de restricción, modificación más común y más útil de todos. Este es el que tiene que saber todo bioquímico, ¿no? Que son los denominados sistemas de restricción y modificación de tipo 2. Inmediatamente el nombre le dice, hay varios tipos. Sí, hay varios tipos de sistemas de restricción y modificación. Todos funcionan con la misma lógica que les comenté, una DNA metiltransferasa y una enzima de restricción. Lo que cambia es la forma de operar y principalmente los puntos de reconocimiento, de cómo reconocen esas enzimas los lugares en los cuales tienen que estar. Los sistemas de restricción modificación de tipo 2 son los más estudiados porque son los más predecibles y por lo tanto uno puede tomar esas enzimas y luego aplicarlas. Existen 4 sistemas de restricción modificación, ¿cierto? El tipo 1, 2, 3 y 4. En condiciones normales, es decir, en clases normales de 1 hora y media, ¿cierto? La media hora que nos va a faltar aquí nos sirve para pasar los 4 sistemas de restricción. Sin embargo, ahora como tenemos esta restricción de tiempo de clases de 1 hora, yo me voy a concentrar en el sistema de restricción y modificación de tipo 2, que es el que vemos en más detalle y el más importante. Yo les recomiendo a ustedes, si es que tienen interés, porque esto no lo vamos a evaluar nosotros en el curso, no vamos a hacer una prueba preguntando por los sistemas de restricción que no vimos, ¿no? Eso no tiene sentido. Pero si a ustedes les interesa, una vez que vea esta clase, puede ir mirando los otros sistemas de restricción, y en particular el sistema 1 y 3, que son los sistemas alternativos al sistema 2 más relevantes. El sistema 4, en realidad, es como este mismo sistema 2, pero que le hacen una pequeña modificación. En realidad no sé si siquiera vale la pena que se llame sistema, sino que debería ser como una especie de modificación de uno de los sistemas. Entonces, si luego le interesa a usted por su cuenta, puede mirar los sistemas 1 y 3. Eso está en internet, lo pueden buscar en múltiples lugares, así que no van a tener problemas para encontrarlo. Nosotros vamos a ver entonces el sistema de tipo 2, que es el que más nos interesa, tanto desde el punto de vista biológico como aplicado, que es lo que vamos a mirar al final. Déjenme ver qué. Ya, estos sistemas de tipo 2, de restricción-modificación, son los más estudiados y útiles desde el punto de vista práctico. En estos sistemas de restricción-modificación, las actividades de restricción, es decir, la actividad endonucleasa y la actividad metilasa, están separadas en proteínas individuales. Esto se los comento porque si ustedes después ven los sistemas de restricción-modificación que nos vamos a ver hoy, el 1 y el 3, se van a dar cuenta que en algunos de ellos hay una enzima que hace las dos cosas, es la misma. Es decir, tenemos una proteína que tiene tanto la actividad endonucleasa como la actividad DNA metiltransferasa. Entonces, pueden ver eso en otros de los sistemas. En este en particular, en el de tipo 2, está separado. Es una gran ventaja desde el punto de vista aplicado porque podemos usar las enzimas sin tener la actividad metilasa metido entre medio, molestando. Y lo más relevante de estos sistemas de tipo 2, ¿por qué son tan estudiados? Porque tienen una facilidad, ¿no? Y es que son los únicos los cuales cortan el ADN en sitios que pueden ser predichos. Voy a volverme para atrás un poquito. Aquí en este dibujo, si ustedes se fijan, la endonucleasa va a cortar en este lugar que está marcado de color naranjo. Ese sitio, en el caso de los sistemas de tipo 2, se puede predecir. Yo puedo saber a priori decir, aquí va a cortar la enzima. Cosa que no puedo saber con los otros sistemas porque la lógica con la cual cortan esos otros sistemas es relativamente al azar. Tiene por ahí algunos patrones, pero son bien difíciles de determinar a priori. En cambio, en los sistemas tipo 2, esto se puede determinar al 100% de exactitud y luego vamos a ver cómo se puede hacer eso. Entonces, eso hace que estas enzimas puedan ser utilizadas en biología molecular en experimentos, ¿no? Porque yo puedo tomar una molécula de ADN y pues sí voy a cortar desde este punto hasta este punto y utilizo unas enzimas que me cortan justo esos lugares y luego tomo esa molécula y puedo clonar y hacer otras cosas. Y les voy a mostrar un ejemplo de un sistema de modificación, restricción en particular. Este es un sistema de restricción modificación que se encontró en la bacteria Escherichia coli. Ahí está, ¿cierto? En E. coli. Y este sistema de restricción modificación se denomina EcoR1. Y como ya hemos visto, ¿cierto? Está compuesto por dos proteínas separadas esencialmente. Una DNA metilasa, entonces se denomina EcoR1 metilasa, y una endonucleasa, que sería la enzima de restricción, que se denominaría EcoR1.
Después voy a hablar un poquito de estos nombres, porque la nomenclatura de los sistemas de restricción-modificación se denomina así como con una especie de siglas. Luego voy a hablarle un poco de eso. Ustedes ya ven que eco viene de Chichacoli, ¿cierto? Como más o menos sencillo. Después vamos a ver cómo es esta nomenclatura. Entonces, este sistema de restricción-modificación, ¿cómo funciona? El ADN propio, ¿cierto? Tenemos esta enzima de COR1 que va a cortar en un lugar predecible, y ese lugar predecible es esta secuencia, GAATTC. Eso se puede predecir. Entonces, cada vez que uno vea una molécula de ADN, si encuentra un lugar, ¿cierto?, donde ve una secuencia GAATTC en sentido 5'3', uno sabe que si uno agregara una enzima de restricción de COR1 ahí, se corta eso, ese ADN en esa región. Después vamos a hablar un poco de los cortes que hacen estas enzimas de restricción, los lugares en los que cortan y el tipo de corte, porque ahí hay algunas variaciones. Entonces, en esta región, esta enzima de restricción puede cortar, va a cortar entonces si entra este fago invadiéndonos, y la DNA metiltransferasa o la metilasa va a reconocer esta misma región para poder proteger el ADN propio. Entonces en el ADN propio, si se fijan, aparece ahora metilado, de manera que impide la acción de la enzima de restricción y de esa manera se protege el ADN propio. Entonces el sistema de restricción-modificación COR1 funciona entonces con estas dos actividades. Esta DNA metiltransferasa que protege y la enzima de restricción, ¿cierto?, que va destruyendo todo el ADN que pilla cuando observa esta secuencia. Vamos a ver cómo lo hace. Las endonucleasas funcionan, son enzimas hidrolíticas básicamente, y lo que hacen es hidrolizar el enlace fosfodiéster, que está entre las bases nitrogenadas. Entonces la reacción enzimática limpia, por así llamarla, ¿cierto?, se observa aquí en esta figura. Ahí ustedes observan, ¿cierto?, una hebra de ADN, ¿cierto?, esquematizada. Está la base, ¿cierto?, la ribosa. La base aparece aquí como una banderita, ¿no? Está la ribosa, etc. Y aquí tienen en detalle el enlace fosfodiéster. Entonces, este enlace de aquí, ¿cierto?, que se corta, que el extremo 3' OH de la base precedente, se corta el fosfato entre ese 3' OH y el 5' de la base que le sigue. Como una hidrólisis, ¿cierto?, lo que se produce es que el agua, ¿cierto?, va a donar aquí, va a ser un ataque nucleofílico básicamente, ¿no? Esto es química orgánica elemental, ¿no? Y en la cual los electrones desapareados del oxígeno van a funcionar como moléculas nucleofílicas que van a atacar en el fondo, van a ser así, me voy a mover el cursor. Van a atacar ese enlace, ¿no? Y van a finalmente propiciar la donación del grupo OH, hidroxilo. El otro protón, ¿cierto?, va a quedar acá formando el 3' OH de la base precedente y se va a cortar entonces hidrolizar el enlace. Esta reacción química muy simple es la reacción de hidrólisis que ocurre en la molécula de ADN. Ocurren las dos hebras, ¿cierto? Entonces de esa manera corto la molécula de ADN en ambos lados. Desde el punto de vista enzimático, ya, o sea, la misma reacción ahora, ¿cierto? Pero ahora vamos a meterla encima, la endonucleasa. Hay distintas variantes. Las endonucleasas de restricción no funcionan todos iguales. Tienen distintos mecanismos, variaciones, son proteínas distintas, de hecho, ¿no? Las endonucleasas no comparten toda la misma estructura de proteína ni la misma secuencia de la proteína. Entonces, los mecanismos pueden haber variado. Aquí les muestro un ejemplo de ellos, pero como les digo, es solo un ejemplo. Hay varias formas en las cuales esta acción se puede ejecutar, pero todas funcionan con algún aspecto en común. Uno de ellos es que estas enzimas, casi todas, siempre hay excepciones, ¿no?, requieren magnesio como cofactor. Y el magnesio, ¿qué es lo que hace normalmente? Estabiliza la carga de los hidroxilos, de los grupos cargados negativamente del ADN, para que no se produzca repulsión electrostática con los aminoácidos del sitio activo de la enzima. Entonces, fíjense, en este ejemplo, los aminoácidos del sitio activo son aminoácidos ácidos, que son estos que están aquí. Este apártico, este glutámico. Puede ser el glutámico aspartico, por eso están los dos nombres. Lo importante es que cualquiera de esos aminoácidos tiene un grupo carboxilo. Entonces, este magnesio, que está aquí al medio, ¿cierto?, estabiliza varias de las cargas negativas, partiendo por la carga del fosfato, ¿cierto?, que es la más importante, y permite entonces que la carga negativa del oxígeno, este de acá, del agua, pueda atacar, ¿cierto?, el enlace de interés, realizando entonces el proceso hidrolítico.
Entonces, raya para la suma, estas enzimas funcionan básicamente como hidrolasas. Las endonucleasas, ¿cierto? Son enzimas hidrolíticas que cortan el enlace fosfodiéster y normalmente utilizan como cofactor el magnesio como catión, ¿cierto? Con su carga positiva, estabilizando el estado de transición que se produce en esta enzima, porque si se fijan, casi todo lo que hay aquí adentro es negativo, ¿no? Entonces se van a empezar a repeler, pero el magnesio entonces atenúa eso. Ese es su papel, un poco como mediador para poder efectuar esto. Y, ¿cierto? El agua produce el ataque nucleofílico del enlace fosfoéster. Y si ustedes van a internet, por ejemplo, y empiezan a mirar mecanismos de hidrólisis de endonucleasas, van a encontrar este mecanismo, pero también van a encontrar otros donde hay dos magnesios en el proceso, hay variantes, ¿no? Pero todos funcionan con la misma lógica básica. Lo que le acabo de comentar ahora es todo lo que uno tiene que saber de estos sistemas de restricción, modificación de tipo 2, ¿no? No hay mucho más que contar sobre ello. Entonces me voy a tomar el resto de la clase para ver la importancia que tienen las enzimas de restricción particularmente, no tanto las metiltransferasas. En realidad las metiltransferasas desde el punto de vista aplicado no tienen una aplicación masiva. Puede que por ahí haya gente que necesite una metiltransferasa, una adenina metiltransferasa para algo muy particular, pero no son de aplicación masiva en biología molecular. En cambio, la enzima de restricción, es decir, la enzima que corta, esta tiene una aplicación masiva. No hay laboratorio de biología molecular en el mundo que no tenga una enzima de restricción en sus refrigerados. Entonces vamos a ver un poco cuál es la utilidad que tienen práctica. Enzimas de restricción son tijeras moleculares, como las definen por ahí, ¿no? Tienen la capacidad de cortar el ADN, y el chiste es que las enzimas de tipo 2, que son las más importantes, se puede predecir el sitio de corte, con lo cual entonces yo puedo cortar a voluntad, es decir, puedo cortar una molécula de ADN en un lugar, sabiendo el trozo que voy a obtener, el tamaño que voy a obtener y cómo va a quedar la molécula, y la puedo manipular entonces en el laboratorio. Ese es el principal chiste que tienen esta enzima. Las más usadas, ¿cierto?, en biología molecular son las de tipo 2, y la razón fundamental ya la vimos, y es que se puede predecir el sitio de corte del ADN. Yo hace un momentín les mostré esta secuencia muy a la rápida, ¿cierto? Pero esta secuencia tiene ciertas características que la hacen útil para ser reconocida por las enzimas de restricción, y eso vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Estas secuencias, si se fijan, leámoslas desde aquí donde estoy marcando, de 5' a 3'. Es GAATTC. Si usted la lee 5', 3' por la otra hebra de ADN, se va a dar cuenta que es la misma secuencia, GAATTC. Entonces esto es lo que se denomina un palíndromo. Es decir, es una secuencia que es igual leyéndola en el sentido 5', 3' en las dos hebras. Fíjese aquí entonces GAATTC, y si usted la lee por el otro lado es GAATTC. Esta es una característica clásica y elemental y fundamental de los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción. Y es que, salvo honrosa y muy escasas excepciones, siempre yo les digo esto, ¿cierto? En biología siempre hay excepciones, y hay gente que se especializa en hacer carrera de las excepciones. La norma es que las secuencias en las cuales reconoce una enzima de restricción sean palíndromes. Como este ejemplo de acá. Este es el palíndrome de EcoR1. Siempre voy a usar el ejemplo de EcoR1, casi siempre, para que vayamos ahí un poco siguiendo la misma lógica. Entonces, ¿cómo la enzima de restricción reconoce la región en la cual va a actuar? Es porque esa región se lee igual en un sentido y en el otro. De esa forma la puedo ubicar. La enzima de restricción funciona reconociendo estas regiones palindrómicas, y estas regiones palindrómicas se reconocen, se llaman en la jerga, ¿no?, del laboratorio de biología molecular como sitios de restricción. Entonces, la enzima de restricción reconoce un sitio de restricción específico, así, tienen especificidad. Aquí hay un listado muy cortito, hay 200 o 300 enzimas de restricción que se venden para biología molecular, son muchas las que se han descrito. Aquí solo les muestro algunas en esta pequeña tabla, de algunas de las de tipo 2. Si ustedes se fijan en todas ellas, hay básicamente, salvo algunas muy excepcionales, palíndromes. Por ejemplo, esta ALU1, si se fijan, el sitio de reconocimiento son 4 nucleótidos, AG, CT.
Si usted piensa en la hebra complementaria y la lee, va a ver que se lee AGCT, se lee igual, tanto en un sentido como en el otro. Lo mismo que ocurre acá. Aquí tengo subrayado nuestro eco R1 para que ustedes la identifiquen. En este monito de aquí hay, hay algunas marcas. La principal es esta flecha que ustedes van a observar aquí. Esta flecha indica el lugar de corte, cuál es el enlace fosfodiéster específico que se corta. Después lo vamos a ver eso en un poco más de detalle. Esta figura no es la mejor para verlo, pero bueno, eso es lo que indica esta flecha. Aquí al lado aparece además la bacteria desde la cual se ha aislado cada una de estas enzimas. Estas enzimas, como les comentaba, tienen nombres que son una especie de siglas, ¿cierto? Aquí está EcoR1, pero también vemos que hay un EcoR2, hay un EcoR5, hay una GIN3, si se fijan, PST1, tienen todos nombres así de tipo clave, ¿no? Como sigla. Vamos a hablar entonces un poco de esos nombres, qué significan, por qué existe esa nomenclatura, ¿no? La enzima de restricción entonces es un código. Y básicamente hace alusión principalmente a la bacteria desde la cual procede la enzima, además de algunos otros elementos que indican ciertas características particulares de esa proteína. Por ejemplo, si se fijan, esta dice ALU, y uno ve la bacteria es Arthrobacter luteus. ¿Se fijan? ALU. BAM. Bacillus amyloquefaciens. Entonces, la primera parte del nombre hace alusión al organismo. Eco R1, que es la enzima ejemplo que hemos visto todo este rato, viene de Escherichia coli, entonces se toma la E de Escherichia coli. El CO de coli, ¿cierto? Esa hace la parte eco. Y el resto del nombre proviene de algunas características particulares de la enzima. En este caso, esta enzima fue obtenida no de cualquier Escherichia coli, sino de una cepa en particular que se denomina RI12, y entonces se toma la R de la cepa en particular y se pone en el nombre. Y como fue la primera enzima que se obtuvo desde ese organismo, se le pone un 1 romano. Por esa razón esta enzima entonces específica se denomina EcoR1. En este otro ejemplo, GIN3, esta viene de un organismo que es el Haemophilus influenzae. De ahí se toma, ¿cierto?, la H y el IN, entonces se denomina GIN. Esta D minúscula viene de un serotipo. Este es un patógeno, el Haemophilus influenzae. Como su nombre lo indica, ¿cierto?, tiene que ver con la gripe, ¿no? Y dentro de los serotipos, es decir, de los Haemophilus influenzae que causan la enfermedad, ¿cierto?, se pueden distinguir algunas variantes, y esa variante, que es la serotipo D, es la cual de la que se obtuvo esta enzima, y por esa razón aparece la de allí. Y fue la tercera enzima de restricción obtenida de este organismo, y se le pone S3 entonces. De ahí viene el nombre entonces GIN3. No hay una regla para esto, ¿eh? Yo solo les estoy contando aquí algunos de las formas en que se ponen los nombres. La única como regla característica es que las primeras 3 letras siempre hacen alusión a la especie de la bacteria de la cual se obtuvo la enzima. Les pongo aquí, ojo con las letras cursivas. Esto es una cosa que yo me la encuentro cuando leo tesis siempre, ¿no? Siempre los estudiantes, muy rara vez, ponen en cursiva los nombres científicos. Recuerden ustedes que los nombres de especies, cualquier cosa, aquí estamos viendo bacterias, pero desde humanos, plantas, focas, lo que sea, piensen en cualquier organismo vivo, su nombre científico siempre está compuesto, ¿cierto?, por 2 partes. Una que hace alusión al género y otra que hace alusión a la especie específica. Y eso siempre va en cursiva escrito, por norma. Entonces, como parte del nombre de la enzima de restricción se obtienen de los nombres científicos de los microorganismos, entonces también tiene que ir en cursiva. Por eso es que si se fijan, este eco aquí está en cursiva, pero R1 no va en cursiva, porque esa parte no se tomó del nombre científico del organismo. Entonces, ojo con las cursivas, por eso les pongo ahí que se fijen en eso. Esto es útil para cuando escriban la tesis, y así no viene después la tesis con tanta corrección y no le bajan la nota. Vamos a hablar un poquito de los cortes que hacen las enzimas de restricción, porque hay diferencias o variaciones en esto. En general, las enzimas de restricción pueden ser 2 tipos de cortes si uno los clasifica, ¿no? Ojo, cuando me refiero a 2 tipos de cortes es la forma en que queda el ADN cortado, porque ya sabemos que cada enzima de restricción tiene un lugar de reconocimiento específico. A lo que me refiero aquí es, bueno, una enzima de restricción corta el ADN, ¿cómo puede quedar ese ADN cortado? Puede quedar esencialmente de 2 maneras. Puede quedar
con lo que se denomina extremos romos o blunt, que también lo van a encontrar así en los libros, que básicamente quiere decir que el corte que hace la enzima de restricción en cada una de las hebras corresponde esencialmente a los mismos enlaces fosfodiéster que están enfrentados. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la enzima JAE3. Este es su sitio de restricción, ¿cierto? Reconoce el palíndrome GGCC. Si se lee por el otro lado, se lee GGCC. Y el corte dentro de este palíndrome, ¿cierto? Que tiene 4 nucleótidos, lo hace justo entre el enlace fosfoéster GC. Entonces corta aquí. En la otra hebra, si uno lee, va a cortar ahí. Con lo cual, entonces, si uno pasara una línea a través del corte en las 2 hebras, lo que tendrían es una línea de este tipo, como la que estoy viendo aquí. Entonces, ustedes van a cortar este enlace fosfodiéster y este enlace fosfodiéster al mismo tiempo con la enzima. Cuando ustedes agregan la enzima, van a cortar los 2 enlaces. Y entonces el ADN se va a separar así como estoy mostrando en la pantalla. De esa forma. Y aquí les va a quedar entonces esta hebra de ADN, ¿cierto? GG, y aquí van a tener un 3'OH libre. Y por el otro lado van a tener esta hebra de ADN, GG, y aquí van a tener el 3'OH libre. Ahí donde estoy poniendo el curso. Si se fijan, este corte es recto en el fondo, en las 2 hebras, y eso se denomina un corte romo. El otro tipo de corte es el que se denomina cohesivo o sticky, como aparece aquí en esta diapositiva. Y corresponde a cuando, debido a la configuración del sitio de restricción y el enlace fosfodiéster que corta la enzima, ustedes van a obtener lo que se llaman cortes escalonados, es decir, le van a quedar extremos protuberantes en los cortes. No como este, se fijan, este romo, este limpio, por así llamarlo. Este es nuestro amigo de Corre1, que es el ejemplo que hemos usado todo el rato. Este es el sitio de reconocimiento de Corre1, GATTC. En el caso de Corre1, el corte se produce entre el enlace fosfodiéster de la primera G y la segunda. Aquí se corta. Entonces, en la hebra que estamos leyendo en el sentido 5', 3', que está acá, estoy moviendo el cursor, el corte se va a producir aquí, donde estoy pasando el cursor. Pero en la otra hebra, ¿cierto? El corte se tiene que producir en el mismo lugar. Va a quedar a este lado, entre esta G y esta. Cuando ustedes corten aquí, ¿cierto? Y corten aquí, y separen entonces las moléculas de ADN, lo que van a tener son este tipo de estructuras, donde van a quedar lo que se denominan extremos protuberantes. Ahí tienen uno, ¿cierto? El extremo protuberante que corresponde a la hebra de arriba. Esta G entonces va a tener aquí un 3'OH libre. Aquí está el otro corte en la hebra de abajo, y esta G va a tener un extremo 3'OH libre aquí, 1H, ¿cierto? Y acá va a seguir el resto de la molécula. Y les muestro otros ejemplos de distintas enzimas donde ustedes pueden ver que hay variaciones. El sitio de corte va a ir cambiando, ¿cierto? Dependiendo de la enzima, pero las alternativas que van a tener es que les genere cortes romos o cortes protuberantes. O extremos cohesivos, que es el nombre más correcto. Fíjense, GIN3, por ejemplo, aquí genera extremos cohesivos. La flecha le está indicando el lugar de corte. Este es el enlace fosfoéster que se corta, el mismo enlace fosfoéster abajo. Uno inmediatamente ve que si no están en filita, ¿no? Uno perpendicular al otro, entonces quiere decir que el corte es extremo cohesivo. Lo mismo ocurre aquí con esta enzima PAMH1. En cambio, esta enzima ALU1 que está acá, ¿cierto? El corte es romo, porque pasa por el medio de la molécula. Desde el punto de vista práctico, las enzimas de restricción que uno compra en el laboratorio son casi todas con extremos cohesivos. No son extremos romos. ¿Por qué razón? Porque luego, en lo que se denomina el proceso downstream, ¿cierto? Porque uno corta, ¿cierto? Una molécula, pero ese corte normalmente es para hacer otra cosa después, y normalmente es para pegarlo con otra molécula distinta. Eso se denomina una ligación, ¿no? Entonces, la ligación entre extremos cohesivos es, del punto de vista experimental, mucho más sencilla de hacer que la ligación de extremos romos. La existencia del extremo cohesivo sirve de guía, ¿no? Para que las dos moléculas se encuentren, para poder hacer la ligación. En cambio, cuando es romo, eso estadísticamente es más complejo. Piensen que estas dos moléculas van a andar dando vueltas en una solución, ¿no? Y se tienen que encontrar mediante un fenómeno estadístico nomás para que se liguen. Y eso se hace más complejo
cuando no tengo extremos protuberantes, porque los extremos protuberantes me sirven de guía gracias a los puentes de hidrógeno que van a ir formando. Por esa razón se prefiere en los laboratorios trabajar con enzimas que generan cortes como estas dos enzimas de acá, cortes con extremos cohesivos o protuberantes. Ya, vamos a hablar un poquito de la frecuencia de corte, ¿no? Porque esto va a depender, ¿cierto?, del lugar de reconocimiento. Voy a volverme un poquito a la tabla gigante que tengo atrás. Si se fijan, tenemos sitios de restricción que son muy pequeños, que reconocen 4 bases. O sea, necesito solo 4 bases para que ya hay una enzima reconozca y corte. Pero tengo otros más grandes, por ejemplo, el que está aquí, ¿cierto?, donde aparecen varias N. Este requiere al menos 10. La N significa que puede ser cualquier nucleótido en este punto. Ahí hay variación. La frecuencia con la cual una enzima de restricción corta, no sé, yo voy a tomar EcoR1, ¿cierto?, que es nuestro ejemplo, y voy a decir, a ver, EcoR1 en promedio debería cortar cada ¿cuántos pares de bases? Cada 2000, cada 3000, cada 4000, cada 10.000, cada 20.000, cada cuántos. Eso se puede determinar a priori, sabiendo, ¿cierto?, cuál es el sitio de restricción. Entonces uno podría hacerse una pregunta, ¿cierto?, con EcoR1, ¿cierto? Si EcoR1 reconoce una mezcla de 6 nucleótidos. Esta, ¿no? Esta es su región de corte, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nucleótidos por lado. ¿Cuál sea la probabilidad de que encuentre ese corte en una molécula de ADN, ¿no? La probabilidad está dada básicamente por una fórmula muy sencilla, ¿cierto?, que es 4 elevado a n. 4 es el número de nucleótidos que uno encuentra en las moléculas de ADN, ¿no? Son 4 los que forman la molécula, ¿cierto? Y n en el fondo es la combinatoria. Entonces, 4 elevado a 6 en este caso, ¿cierto? Porque son 6 nucleótidos los que se tienen que combinar para formar el sitio de restricción EcoR1, me da el número de veces que corta. 4 elevado a 6 me parece que algo así como 4000. O sea, ustedes después lo calculan si quieren, pero 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4 creo que da algo así como 4000 o algo así. Entonces, en una molécula de ADN, la frecuencia teórica, ¿no?, con la cual yo tendría que encontrar un sitio de restricción EcoR1 sería cada 4000 pares de veces. Eso obviamente no se da, ¿no?, en la vida real. Ustedes pueden encontrar moléculas de ADN donde no van a encontrar ningún sitio EcoR1 a lo largo de varios kilobases y kilobases, y después van a encontrar 2 o 3 uno al lado del otro. Eso es lo que va a pasar en la vida real. Pero si uno hace el promedio en el fondo, deberían ser 1 cada 4000. Si es que esto fuera al azar. O en realidad 1 cada 4 elevado a n, donde n es el tamaño del sitio de los nucleótidos del sitio de restricción. Si son 4, 6, etc. Voy a dejarles también otro concepto importante que es bien útil cuando uno llama a la empresa y dice, oiga, me trae la enzima EXMA1. No, se acabó. No tenemos. ¿Cuándo llega? En el 2025. Entonces ahí uno se encuentra con un problema, ¿cierto? Porque necesita tener una enzima de restricción para el experimento. Dado que hay muchas enzimas de restricción, ¿cierto? Y hay muchos organismos que las producen, distintas bacterias, entonces uno puede encontrarse con el caso que existe en la práctica, ¿cierto?, de que hay algunos sitios de restricción que pueden ser reconocidos por más de una enzima. Las enzimas no se pusieron de acuerdo, ¿cierto?, y se repartieron los sitios de restricción. Las enzimas simplemente desarrollaron sus mecanismos y en algunos casos se dio algo, una especie de convergencia, ¿no?, donde enzimas se le ocurrió cortar enzimas distintas en el mismo sitio, reconocen el mismo sitio. Esas enzimas entonces se denominan isoesquizómeros. Y es básicamente lo que se ejemplifica aquí. Aquí hay un sitio de restricción que es CCC-GGG. Si ustedes se imaginan la otra hebra, ¿cierto? Sería CCC-GGG, cumplimos con el palíndromo. Este sitio de restricción resulta que es reconocido por 3 enzimas distintas, que provienen de distintos organismos. Está esta enzima ESMA1, que reconoce este sitio de restricción, y que hace el corte en el, justo al medio, ¿cierto? Y deja un corte romo, así, justo en el medio de la secuencia, ahí donde está ese simbolito. Pero este mismo sitio, CCC-GGG, también es reconocido por otra enzima de otro origen, que es XMA1. Esta enzima reconoce el mismo sitio, pero el corte lo hace en otro lado, si se fija. Lo hace en el primer enlace fosfodiéster. Y existe esta otra enzima, que proviene de otro organismo, que se denomina PSPA1, que reconoce el mismo sitio y también hace el corte en el mismo lugar que XMA1. Si se fijan entonces, XMA1 y PSPA1, a pesar de ser
enzimas distintas, proteínas distintas, son intercambiables. Yo podría intercambiar. Con respecto a ESMA1, se denomina un isoesquizómero porque reconoce la misma secuencia, pero ojo, en este caso no es tan intercambiable. Tengo que ver si en realidad me sirve porque el sitio de corte va a cambiar, es distinto. Pero bueno, técnicamente es un isoesquizómero porque cumple con el requisito de que reconoce el mismo lugar o la misma secuencia de restricción. ¿Cuál es la utilidad práctica de todo esto entonces? Porque hemos hablado harta teoría de esta historia, ¿cierto? La utilidad práctica es que gracias a las enzimas de restricción son una de las herramientas, necesito otras, ¿no? Pero son una de las más importantes para poder construir moléculas recombinantes y hacer estos Frankenstein que nos gustan hacer a los bioquímicos, ¿cierto? De tomar un gen de un lado y pegarlo con el promotor del otro y meterlo en otro plano y transformarlo en otro bicho. Esas cosas solo son posibles hacer ADN recombinante, que se llama, ¿no? Donde yo tomo moléculas de ADN de distinto origen y las puedo ir mezclando. Solo es posible si puedo cortarlas y pegarlas. Entonces, las enzimas de restricción me dan la herramienta de corte. Entonces, yo puedo, por ejemplo, este es un ejemplo súper simple que se ve aquí, ¿no? Tomar una molécula de un ácido nucleico. Ahí, fíjense, tenemos un sitio de corte que ya lo conocemos, ¿no? Que es nuestro amigo EcoRAW, ¿no es cierto? Puedo cortar ese sitio de corte con una enzima de restricción. Entonces, abro, ¿cierto? Y se me quedan estemos cohesivos, acá y acá. Y yo puedo obtener, mediante distintas estrategias, otra molécula de ADN de otro origen foránea, que aquí aparece en plomo, ¿no? Y que si esa molécula tiene en su extremo los mismos cortes EcoR1, entonces yo puedo acoplarlas. Y de esa manera entonces puedo generar moléculas híbridas ahora, o recombinantes de ADN. Entonces, fíjense, la molécula verde es de otro origen distinto, y la molécula ploma es de otro origen distinto, pero comparten en sus extremos los sitios de restricción, por lo tanto yo puedo acoplarlas. Puedo cortar una y pegarla en el otro. Para pegar necesito una ligasa, ¿cierto? Pero eso ya es materia de otro tema, ¿cierto? Que son las ligaciones, ¿cierto? Ahí es una reacción relativamente sencilla. Y puedo entonces producir moléculas de ADN recombinante, que fue el gran avance que ocurrió en el año 1972, ¿cierto? Cuando se descubre que se puede hacer esto y de esa manera se comienza toda la revolución de la biología molecular a nivel de ADN. La primera fue cuando se descubrió el ADN, la segunda fue cuando nos dimos cuenta que se podía uno agarrar y copiar, pegar y cortar moléculas. Y poder producir entonces moléculas artificiales, que es lo que esencialmente hace uno en el laboratorio ahora. Se prefieren los extremos cohesivos, eso es algo que yo ya le había planteado antes, y en este ejemplo anterior también lo vemos, ¿cierto? En que el ejemplo está dado por extremos cohesivos, porque la existencia de extremos cohesivos facilita la ligación, dado que me da una herramienta adicional para que dos moléculas se puedan encontrar ¿cierto? En una solución, que es donde normalmente uno hace estas reacciones. El extremo cohesivo lo que permite es que las moléculas, cuando estadísticamente se encuentran, se enganchan a través de los puentes de hidrógeno. Aquí les muestro en la izquierda, ¿cierto? Un dibujito de los puentes de hidrógeno. Ustedes saben que son los puentes de hidrógeno los que mantienen en una primera instancia la unión entre dos hebras de ADN. Y entonces cuando tengo dos extremos cohesivos, fíjense aquí en esta molécula azul, el nucleótido G, el nucleótido A y el nucleótido T son complementarios con el nucleótido T, el nucleótido A y el nucleótido, perdón, con el nucleótido C, con el nucleótido T, el nucleótido A y el nucleótido G de esta otra molécula, ¿cierto? G con C, A con T, etc. Por lo tanto, cuando estas dos moléculas están en solución y yo las mezclo, estas dos moléculas, ¿cierto? ¿cierto? Tengo que poner harta cantidad de ambas, ¿cierto? Pero en algún momento van a haber dos que se van a encontrar y esas dos moléculas van a enganchar a través de los puentes de hidrógeno. De esa forma, entonces, me facilita muchísimo luego el proceso siguiente, que es simplemente ligar, que es pegar el último enlace fosfodiéster, y para eso agrego una ligasa. Entonces, en el laboratorio, cuando uno tiene dos fragmentos de ADN que comparten sus cortes en los extremos de enzima de restricción, lo que uno hace es agregar una cantidad de uno, agrega una cantidad de otro, y agrega una ligasa, y deja esa reacción y se va para la casa. Luego viene y va a observar que una población, no todas las moléculas que uno agregó, pero una población importante se pegó, se ligó, ¿no? Y esa entonces es la que luego uno usa en los experimentos siguientes. Esa es la forma en la que se hacen estos experimentos en términos muy simples.
utilidad práctica que se usa y se las nombro, si bien desde el punto de vista de investigación no es tan relevante, sí lo es desde el punto de vista clínico. Tiene que ver con usar las enzimas de restricción para determinar ciertas características de algunas regiones del ADN. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando hay enfermedades genéticas, algunas enfermedades genéticas. Algunas enfermedades genéticas se producen por cambios en las secuencias de ADN en algunas personas, ¿cierto? Las personas enfermas versus los sanos. Y entonces yo rápidamente puedo obtener, por ejemplo, por PCR, ¿cierto? Una región, tanto de la persona enferma como la sana, la misma región, ¿cierto? Equivalente. Y si tengo la suerte de que las mutaciones puedo rastrearlas por enzimas de restricción, puedo agregar una enzima de restricción. Si es que la enzima corta una molécula y no corta la otra, entonces yo ya la puedo diferenciar. Entonces, eso se denominan mapas de restricción, y están esquematizados un poco aquí, ¿cierto? Entonces, la misma región, en distintas muestras, yo la puedo ir tratando con distintas enzimas. Por ejemplo, aquí en este ejemplo yo tengo una región de ADN, ¿cierto? Que desconozco su secuencia. La puedo tratar con la enzima 1 y voy a obtener 3 pedacitos que aparecen aquí. Esa misma región de ADN la puedo tratar con la enzima 2. Y esta misma región la puedo tratar con la mezcla de ambas enzimas. Y a partir de este rompecabezas, yo puedo ir armando el mapa de restricción o cuál sería la lógica con la cual se pegarían estos trocitos. Y puedo entonces hacer un mapita donde, si bien no voy a saber la secuencia, sí voy a tener claridad de en qué lugares corta en cada una de las enzimas. En el caso de la clínica, entonces, si nosotros tenemos que una determinada región de ADN resulta que produce una enfermedad, ¿cierto? Y esa enfermedad hay una mutación y se pierde, por ejemplo, el sitio de restricción que aquí aparece como 1, ¿cierto? Producto de la mutación, la enzima ya no lo va a reconocer, porque recuerden ustedes que el reconocimiento es en una secuencia específica. Si yo cambio un nucleótido ya no se reconoce, ¿no? Y no se corta. Entonces yo puedo hacer los mismos mapas de restricción ahora con un paciente enfermo y puedo determinar que se perdió el sitio de restricción 1, ¿cierto? Que aparece aquí entre el 2 y el 8, y por lo tanto esa persona, ¿cierto?, tiene la condición genética de una determinada enfermedad. Esto yo lo observaría, ¿cierto?, porque se me perderían algunos de los fragmentos que se observan aquí. Aquí hay un ejercicio de eso, ¿cierto?, un ejercicio real, donde se toma un trozo de ADN y se corta con varias enzimas de restricción que están acá arriba. Si se fijan, da una escalera bien bonita. El mismo trozo, se corta con APA1, ¿cierto?, y me da un fragmento muy grande y uno chico. Después ese mismo trozo se corta con XH1 y da un fragmento un poco más chico y uno un poquito más grande. KPN, ¿cierto?, da unos fragmentos de distinto tamaño. XBA1 lo corto, fíjense, y se ve solo una banda. Pero esto es un engaño, porque si uno ve la intensidad de la banda, lo que está pasando aquí es que tengo dos trozos que migran donde mismo en el gel. Si yo tomo esto, ¿cierto?, y tengo los tamaños a este lado, yo podría armar el mapa. Es un trabajo que me va a demorar un rato. Esto no es tan evidente porque hay que ver distintas combinaciones a ver si es que resulta, ¿no? Pero yo podría armar este mapa, ¿no? Y podría saber entonces que esta molécula que estoy cortando parte en este punto, ¿cierto? A los 10 kilobases está el sitio de restricción APA1. Yo puedo saberlo, ¿cierto?, haciendo todas las combinatorias, ¿cierto?, de opciones. Después a los 6,9 kilobases está este sitio KPN1. Después un poquito más allá, un 1,5 kilobases y otro sitio KPN, y así sucesivamente. Puedo ir armando el mapa. Ahora, esto que les cuento sobre los mapas de restricción tiene utilidad clínica, les digo, porque en realidad la utilidad práctica ha perdido hace rato, debido a que ahora la forma más sencilla de hacer esto es secuenciando las moléculas. Esto era súper útil antes, en la prehistoria, ¿no?, cuando secuenciar ADN era una empresa compleja y cara. Cada laboratorio secuenciaba sus moleculitas de ADN, ¿cierto?, y demoraba muchísimo en hacer eso. Hoy en día esto es un servicio. Uno manda una molécula de ADN a un lugar, se la secuencian y luego le mandan la secuencia. Entonces ahí ya pierde utilidad un poco esto de los mapas de restricción, pero como les digo, todavía se mantiene para algunos análisis genéticos en clínica respecto a enfermedades genéticas, por ejemplo, que es un screening muy rápido. Ahora que estamos en la época en que se pueden secuenciar genomas, ¿cierto?, muy barato, y se puede tener una enorme cantidad de información de ADN, la forma en la cual uno puede obtener los sitios de restricción de una molécula es simplemente analizándolo a través de programas informáticos.
Aquí les muestro uno de los tantos programas gratuitos que hay en Internet. Este programa lo proporciona una de las empresas biotecnológicas que vende enzimas de restricción, ¿no? ¿Cierto? Su negocio es vender la enzima, entonces para facilitarle la vida a los usuarios, tiene un programita dentro de su página web. Esta empresa se llama New England Biotechnology, por eso se llama NEB el programa, NEBQter. Y lo que esencialmente hacen estos programas es que le dan a uno, ¿cierto?, una cajita donde uno dice, ponga la secuencia que quiere analizar. Entonces, usted está en el laboratorio, ¿cierto? Y el profe le dice, oiga, vamos a clonar esta molécula para expresarla. Ok. ¿Cómo la clono? No sé, pues haga usted lo experimenta. Para eso es bioquímico. Entonces, lo primero que tendría que hacer el bioquímico es decir, ya voy a clonar esta molécula. Y podía hacerlo por PCR o podía clonarlo con sitios de restricción. Voy a ver si tengo algún sitio de restricción que me sirve. Y lo mete a estos programas. Y aquí uno puede elegir, hay varias opciones, ¿cierto? De elegir la enzima de restricción que le interesan, ¿cierto? Puede elegirlas todas las de la base de datos o alguna en particular. Puede indicarle al programa que es cierto que yo estoy poniendo una molécula de ADN lineal o en realidad estoy metiendo un plásmido, por lo tanto es circular, etc. Puede dar toda esa opción. Luego le da a dar al programa y el programa en 2 segundos le da una cosa así. Esta no es la mejor presentación del mundo ni la más bonita. Hay otros programas que dan resultados mucho más bonitos, pero simplemente para mostrarle el ejemplo de que esto se puede hacer online, digamos, utilizando secuencias que uno tenga en el laboratorio. Entonces, fíjense, aquí yo hice el ejercicio, ¿cierto?, con una molécula de ADN que tiene 2300 y tantos nucleótidos, ¿cierto? Y me da un mapa de restricción ahora. El programa lo que hace, ¿cierto?, es escanear esta molécula y va, como se saben cuáles son los sitios de restricción para cada enzima, cada vez que encuentra esa secuencia, me va indicando entonces, mira, aquí encontré la secuencia de corte para la enzima EAR1, está aquí. Aquí al lado encontré el sitio de restricción para XBA1. Acá encontré SCA1, etc. Y va mirando todo. Y entonces ahora el usuario puede determinar y decir, ah, ya, me voy a clonar esta parte del medio, y para clonarlo entonces tengo que comprar la enzima SCA1, corto este lado, y la MC1 y corto este otro lado, por ejemplo. Y obtengo la parte del medio, luego lo clono y dejo al profe contento, básicamente. Entonces, hay varios de estos programas gratuitos. Ustedes pueden explorarlos, meterse a internet, programas para enzimas de restricción, para cortar, ¿cierto?, o para determinar sitios de restricción en moléculas de ADN, y pueden ir metiendo y van a ver cómo les va indicando los sitios de corte que va encontrando. Eso, nada más. Preguntas, dudas, consultas. Vamos a dejar por aquí.